pues muy bienvenidos a todos. Estamos ya en un segundo episodio de nuestro podcast misionero. Y el día de hoy estamos aquí con el buen Pato, con el padre José Alfredo, mejor conocido como el Pato. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? Sí, muy bien. Bien, gracias a Dios. Aquí aprovechando este momento para saludarnos y gracias por la invitación a este podcast que con certeza creo que va a ser una experiencia muy agradable. Así que adelante. Sí, o sea, es solamente una actividad o para compartir. Yo siempre he creído que en el instituto hay mucha riqueza en la experiencia de todos los sacerdotes, pero a veces no nos damos el tiempo de compartir, de ir un poquito más a fondo con las experiencias, ¿no? Lo que vamos viviendo, lo que vamos sintiendo. La verdad es que no es sencillo ser misionero. Yo tengo una corta experiencia. Tengo ya casi 2 años en las misiones que llegué. Eso. Y la verdad es que me doy cuenta que hay situaciones muy complejas, ¿no? Pero también es una vida muy bella. Y hoy vamos a hablar acerca de ti, de tu experiencia, cómo has ido viviendo ya algunos años en la misión de Japón, en este bello país. Recuerdo, bueno, todos tenemos una experiencia y me gustaría que nos empezaras a contar un poco cuándo entraste al seminario, cómo fue que entraste con Misioneros de Guadalupe. Si mal no recuerdo, alguna vez comentaste que estuviste en el seminario diocesano algunos años y luego te cambiaste con Misioneros de Guadalupe. Así es. Y bueno, ¿de dónde eres? ¿Puedes contarnos también cuántos años ya llevas en Japón? Hablar un poquito de tus inicios. De esta trayectoria misionera. Bueno, pues sí, ciertamente desde muy pequeño tenía el deseo de ser sacerdote. Recuerdo que yo creo que como a los 7 años cuando estaba preparando para la primera comunión, sentí así como que la primera chispita en el corazón de que quería ser sacerdote. Y bueno, mi familia pues claro nació en una familia católica, sobre todo a partir de los primeros años, 7, 8 años. Mi abuela quedó viuda, se casó mi última tía, entonces vivía con ella y mi abuela era muy religiosa. Todos los días iba a misa y entonces yo estaba con ella y yo creo que eso influyó bastante en mi vocación. Aparte que recibía ya en ese entonces la revista Almas de Misioneros de Guadalupe y yo se la leía cada mes y yo llevaba su donativo para que fuera enviado. Pero en ese momento yo nunca pensé en ser misionero de Guadalupe, yo simplemente tenía la idea de que todo sacerdote era misionero. Entonces cuando ya terminé la primaria, fueron a invitarnos a un preseminario de parte del diocesano, el padre todavía Miguel Ángel Pérez, y fui al preseminario y de ahí comencé el proceso de acompañamiento de seminaristas en familia, ¿no? En la diócesis de San Juan. En la diócesis de San Juan. Sí. Y de ahí, pues, la secundaria, con ese proceso, entré después al seminario menor del diocesano Lagos de Moreno. Ahí comencé ya propiamente los estudios, pero estando ya en tercero de prepa, fue cuando ya dije, sí, quiero ser sacerdote, pero como que me doy cuenta que hay varios tipos de sacerdotes, ¿no? Sí, claro. Sí, recuerdo. Bueno, y no sé si en ese tiempo qué tan abiertos eran los padres diocesanos de ir a la diócesis. ¿Ya era diócesis en ese tiempo? Sí, ya era diócesis, sí. La diócesis de San Juan, ¿no? Como para compartir con otras congregaciones. Si iban a promover alguna otra congregación ahí o cómo fue la situación. Sí, fíjate que de hecho cada año el retiro, tanto en el menor como en el mayor, del mes de octubre, invitan a un sacerdote de fuera. Y precisamente en el tercer año fue un misionero de Guadalupe a dar el retiro, que yo no me acuerdo ni quién fue. ¿Te acuerdas quién fue? No me acuerdo ni de su nombre, nada. Solamente recuerdo que pues yo les pedía el domicilio o un contacto. Y cuando entré al curso introductorio, o sea, después de tercer prepa, entré al curso introductorio ahí mismo en la diócesis de San Juan, ahí fue donde ya la motivación estaba más fuerte. Y entre los apuntes que tenía, solamente tenía yo escrito ahí Misioneros de Guadalupe, Seminario de Guadalajara y un teléfono. No tenía más. Okay. Y entonces ahí fue cuando con otros compañeros empezamos a hablar que, pues vamos a ver, que si misioneros y que esto y que lo otro. Les dije, yo tengo un contacto. Dice, no, pues tú escribe una carta o habla por teléfono y luego nos avisas, ¿no? Y yo, según muy bravo, dije, sí. Escribí una carta a quien corresponda, ni puse nombre ni nada. Misioneros de Guadalupe, tengo interés de conocer Misioneros de Guadalupe, bla, bla, bla. Y envié la carta y fue así como que en ese tiempo el padre Pepe Contreras, que era promotor vocacional, me envía una respuesta diciendo, no, pero dámonos más datos porque no te entendemos bien lo que quieres. Oh, el Pepe Contreras. Sí. Oye, si mal no recuerdo también, hubo por ahí algún sacerdote
anterior a ti también de San Juan de los Lagos que entró con los Misioneros de Guadalupe. De hecho, platiqué con él, más que entrevistarlo, la vez pasada en Hong Kong, y él me comentaba también de San Juan de los Lagos, el buen Tito. Sí, sí, sí. De hecho, te iba a decir eso porque, o sea, cuando yo estaba en primero de preparatoria, él estaba en el curso introductorio, nos llevamos 3 años de diferencia. Y entonces, en algunas actividades coincidíamos, no siempre juntos, pero sí en las reuniones de todo el seminario. Y yo recuerdo, ya más adelante, o sea, ya cuando estaba en la filosofía y que ya estaba para decidir si me quedaba en el diocesano o entrar con Misioneros de Guadalupe, pues llegó el momento de decidir. Y entonces fui con el rector de aquel tiempo, que ya en paz descanse, el padre Clemente Castañeda, y le dije, padre, pues fíjese que yo tengo la inquietud de ser misionero, quiero irme de misionero con los Misioneros de Guadalupe. Me dice, mira, sí, ya tenemos otro allá, me dice. Okay. Dice, ya tenemos otro allá, el padre, el seminarista de ese tiempo, ¿no? Fructuoso. Más conocido como Tito, ¿no? Sí, Le dije, sí, cómo no, yo lo conozco, porque incluso cuando yo estaba en el menor, participé en un retiro y una de sus hermanas participó también en el mismo retiro. Entonces ya tenía relación con la familia de Tito también, o sea, okay. desde aquel tiempo. O sea, pero son del mismo pueblo, tú y Tito. Bueno, Tito es de ahí de Lagos de Moreno, yo soy de San Juan de los Lagos. Tú eres de la ciudad, ay, dispénsame. Pero, no, yo soy de donde está la cabecera diocesana, no digas eso porque yo se me voy a enojar. Que es más grande Lagos de Moreno que San Juan, entonces sí va a decir que qué pasó. Okay. Sí, así es. Entonces, sí, me lo recuerdo muy bien porque era muy simpático en el seminario. Las obras de teatro que teníamos de las convivencias siempre actuaba, hacía show, el Tito. Es muy simpático el Tito, ¿no? Para ese tipo de cosas. No, pues mira, qué interesante. Y creo que hasta ahora nada más tú y él en el instituto son de aquella región, ¿verdad? Habemos otros de la zona, bueno, habíamos otros solamente que habíamos estudiado dentro del seminario de misioneros diocesano y entrar con Misioneros de Guadalupe, creo que nada más nosotros. Okay. Anteriormente ya falleció, había otro sacerdote, que se me fue ahorita el nombre, y era de Pegueros, que pertenece a la diócesis de San Juan de los Lagos. Okay. Y luego pues está el padre Alejandro, que es de Santiaguito de Velázquez, que es originario de la diócesis de San Juan de los Lagos también. Entonces sí, ha habido algunos de la diócesis. Originarios de la zona, pues. Muy bien. No, pues, gracias por compartirnos esa parte. Entonces tú terminas filosofía y te vas con Misioneros de Guadalupe. Así es, termino filosofía y antes de entrar con Misioneros de Guadalupe, yo podía haber entrado después de filosofía, pero ahí en aquel tiempo en la diócesis había lo que se llama año de servicio. Okay. Entonces dije, bueno, voy a hacer como mi servicio a la diócesis antes de retirarme, ¿no? Entonces estuve en la pastoral vocacional de la diócesis de San Juan de los Lagos, acompañando a los sacerdotes encargados, y estando ahí en 2 encuentros nacionales, en uno me encontré con el padre Jaime Palma, que está ahorita en Corea, si no me equivoco. Jaime Palma. El padre Jaime Palma, que está en Corea, nos encontramos en un encuentro nacional de promotores vocacionales. Claro, él ya está como sacerdote, yo era seminarista de la diócesis de San Juan de los Lagos, y tuve oportunidad de platicar con él. Y también conocí a otro sacerdote que ya dejó pues el ministerio, pero fueron 2 misioneros de Guadalupe que en ese tiempo conocí. Y sí, ya terminando el ensayo, yo ya había hablado con el rector de Misioneros de Guadalupe de ese tiempo, que era el padre Alejandro Boyas. Y entonces ya él me dijo, no, pues empiezan tal fechas, vente para el seminario o al curso introductorio al mayor, y de acá te esperamos en México. Entonces fue así que entré ya después de terminar acá en San Juan la filosofía y el año de servicio. Ok, no, pues muy interesante. No, pues gracias por compartirnos esa parte. Entras con Misioneros de Guadalupe directamente a teología, un año de teología. Primero teología, sí. Terminas primero de teología, vas al CESPA. ¿Dónde hiciste tu CESPA? En mi tiempo todavía era ahí en ¿Xmiquilpan? No, acá en Tilapa, ahí en el Estado de México. Entramos 12, en esa etapa entramos 12 compañeros, de los cuales creo que nomás quedamos como 6 o 4. Ok. Sí, y entonces después de esa etapa del año, del curso del CESPA, del curso de espiritualidad y pastoral, pues yo estaba recién llegado con MG prácticamente 2 años, pero siempre tenía inquietud de salir a misiones desde seminarista. O sea, cuando yo pienso cambiarme de Misioneros de Guadalupe, de diocesano a Misioneros de Guadalupe,
una de mis ilusiones era salir como seminarista. Aunque me dijeron algunos, sobre todo cuando estaba en primera teología, ya no estaba el padre Goyás de rector, ya estaba, perdón, me equivoqué, era el padre Ricardo el que me recibió y después entró Goyás. Y el padre Ricardo me había dicho, no, tú te la llevas tranquilo aquí, estudiando, y hasta que termines teología piensas en irte a misiones. Pero estando en el CESPA, ahí en el CESPA, el padre Mario Emeterio, que estaba en Hong Kong, era el encargado del CESPA, y me dice, si tú tienes ganas, haz la solicitud. O sea, nada está perdido. Tú metes solicitud y ya el consejo se encargará de decidir si sales o no, ¿no? Dice, ya tenemos alguien que después de 2 años se fue, que fue el padre Tito. Tito se va a Hong Kong, se va a China. Sí. Y a ti te toca venir a Japón. Sí, me toca, aunque él salió 2 años antes que yo, ¿no? Pero sí, somos 2 años de diferencia ahí. Ok. Pues entonces vienes a Japón a estudiar. ¿Dónde estudiaste la teología? ¿En Tokio o en qué ciudad? Sí, bueno, ya cuando se acepta, yo mandé mi solicitud, según yo quería ir a África, y me dicen, no, usted se va a Japón. Y entonces primero ya ves que nos mandan a estudiar un poco de inglés. Sí. Entonces voy a Estados Unidos, y ya de ahí llego aquí a Japón en marzo del año 2000, y junto con otros 2 compañeros, Toño y Gunther. Y estudiamos ahí en Tokio 2 años de japonés en la escuela de idiomas. Y ya después de eso viene el examen para entrar al seminario de Tokio, del seminario diocesano de Tokio. En el 2002 fue que entramos por ahí, en marzo del 2002, hasta el 2006, que es los 4 años de teología y diaconado que estuve por ahí. Ok, entiendo. ¿Y cuánto tiempo te llevó terminar la teología? 4 años, 5 años, 6 años, porque se entiende que el japonés es una lengua un poco complicada. Ya tú me comentabas que en su tiempo santo, San Francisco Javier, decía que sí, que el japonés era el idioma del demonio, porque como no lo pudo aprender, entonces era un impedimento para evangelizar. Si no evangelizaba, pues iban a condenar a las gentes, ¿no? De hecho, él solamente duró 3 años en Japón. San Francisco Javier. Sí, pero claro que en su tiempo se bautizaron bastantes, ¿verdad? Pero sí, el idioma se lleva su tiempo, ¿no? Ok, entonces ¿te ordenas en qué año? Después de estudiar la teología en Japón, ¿te ordenas en qué año, sacerdote? Mira, pues entonces volviendo a lo antes de la ordenación, pues tuve los 3 años de teología que me faltaban, porque en México estudié 1, fue la ordenación de diácono, y aquí me ordeno en el 2005 de diácono, en febrero, y estoy todavía 1 año de diácono aquí en Japón. Regreso a México, estoy medio año de diácono, y hasta el 2006, en septiembre, 23 de septiembre del 2006, es que soy ordenado sacerdote ahí en la parroquia del Rosario, en San Juan de los Lagos, la parroquia a la que pertenece mi familia, ¿no? Okay. ¿Terminas y inmediatamente te regresas a Japón? Hubiera querido. No, pues mi primer nombramiento ya ya como sacerdote, fui nombrado para trabajar en la pastoral vocacional en Guadalajara, en la zona occidente. En ese tiempo junto con el padre Alejandro Cortés, el Foca. Sí. Entonces estuve ahí esos 4 años, que fue cuando nos conocimos. Sí, claro. Que fue cuando yo entré al seminario. Me acuerdo que fueron a visitar a mi familia. Yo estaba muy chico, tenía 14 años. Mi familia como que no quería que yo entrara al seminario. O sea, ellos estaban contentos con mi vocación, de alguna manera, con lo que se iba despertando. Pero siempre hay un miedo, ¿no? Nos ven muy chicos, ¿no? Tiene 14 años. Sí, yo sí recuerdo. Dice, no, que primero estudie acá la prepa, que tenga... Pues, no, como todos chavos. Sí. Siempre te ven y dicen, está muy chico. Pero bueno, fueron y ya convencieron a mis papás de que yo entrara. Sí, recuerdo que ahí fue cuando te conocí. Pero inmediatamente después de que te conocí, te regresaste a Japón, si mal no recuerdo. ¿Duraste cuánto tiempo en Guadalajara? Solamente 4 años. Yo regresé, en el 2009, antes de regresar para acá a Japón, fui a hacer un curso de portugués de 2 meses. 2 meses y medio por allá en Brasil, y en diciembre, el día 30 de diciembre del 2009, salgo de México para regresar para acá a Japón, y ya desde entonces estuve prácticamente el 2010 hasta el 2016, 6 años ya consecutivos. ¿En Japón? Sí, en Japón. Ahí no me acuerdo tú cuándo fue que entraste Yo entré en el 2009. Pues sí, fue... Y al final, al final de tu tiempo en el COF. Sí, en el seminario final que yo tuve, estuve presente. Sí.
Oye, y bueno, ya ahorita ya después de contarnos un poquito tu experiencia vocacional, cómo fue que entraste, más o menos tu proceso, claro, hay una etapa más final, ¿no? Hasta ahora, pero esa la vamos a guardar un poco al final para que nos cuentes de tu pastoral hoy en día, ¿no? Y también por ahí fuiste a estudiar a Roma un tiempo, por eso nos lo cuentas un poco más adelante. A mí me gustaría ahorita, más bien que platiquemos un poco de las religiones que hay aquí en Japón. Yo he investigado un poco, no soy experto en el tema, sobre todo porque el shintoísmo, que es una religión propia, ¿no? De Japón, nace en Japón el shintoísmo. Hay quienes dicen que el shintoísmo no es una religión, que es una manera de vivir, ¿no? Como un estilo de vida, pero es considerado una religión. Bueno, tú eres especialista en el tema, ahorita nos cuentas un poco acerca de eso. Y no he podido estar mucho tiempo en Japón, ¿no? He estado poco tiempo en Japón, pero me ha llamado mucho la atención ciertos gestos que he visto en la gente. Yo no sé si eso pertenezca al shintoísmo, si pertenezca al budismo, o creo que conozco un poco más de budismo, pero pienso que es un gesto shintoísta. Por ejemplo, estos días que tuve la oportunidad de viajar en tren, cuando yo veía que estas personas, ¿no? Los que cobran los tickets, bueno, Ujú, es que sí, sí. si tú no pagas el boleto afuera, entra una persona a cobrarte el Sí, ticket adentro. está revisando que todos hayan pagado su ticket. Exactamente. Entonces, cuando la persona iba entrando, a mí me llamó mucho la atención un gesto. Esta persona hacía una reverencia al entrar al vagón y cuando iba a salir del vagón, hacía otra reverencia. Como un gesto, pues sí, de agradecimiento, no lo sé. Si simboliza eso un agradecimiento al trabajo, a que hay trabajo, entonces hay vida, o sea, un signo de respeto para la gente con la que va a entrar en comunicación, ¿no? Lo vi también en una tienda, y una persona que estaba en una tienda, entra a la tienda, hace una reverencia cuando entra, parece ser que era una persona, bueno, que estaba muy relacionado con la tienda, yo creo que era un Ujú. vendedor, era un proveedor, no sé, sale de esta tienda y vuelve a hacer otra reverencia a la tienda. Y yo dije, bueno, ¿qué es eso? O sea, yo nunca en mi vida había visto algo por el estilo. Y me llamó mucho la atención. Yo dije, bueno, ha de ser un gesto shintoísta. Háblanos un poco acerca de eso. Bueno, primero explícanos este signo que me pareció muy interesante y Mm. después si eso está relacionado con el shintoísmo. Bueno, fíjate que tú sabes que la cultura japonesa es una cultura o es un pueblo de jerarquía, ¿no? Porque tienen su emperador, tienen los distintos niveles, ¿no? Hasta el más abajo. Entonces, yo pienso que algo influye mucho eso, que siempre ante el otro, al que tú le haces un servicio, el otro viene siendo como tu patrón y tú eres el empleado, el que es menos que el otro que está enfrente. Ujú. Entonces, es una manera de guardarle el honor a la persona que está enfrente. Sobre todo aquí en Japón, o sea, el cliente es como el dios, o sea, porque es el que le debe su trabajo, que yo esté trabajando, etcétera. Y es para que el otro se sienta bien, o sea, yo pienso que es como un respeto, pero de nivel, ¿no? Claro que ciertamente eso tiene que ver con un poquito, me imagino, con la religión shintoísta, porque el emperador, pues es el sacerdote supremo del shintoísmo, ¿no? Entonces, todos los servidores, pues tenían que darle reverencia. Entonces, ante el otro, siempre uno tiene que tomar la actitud de más abajo, de humildad. Incluso cuando tú saludas a algunas personas, tradicionalmente, por ejemplo, si viene el obispo y lo saludo, tradicionalmente yo tendría que hacer una reverencia más profunda que la que él me haga hacia mí a la hora de saludarme, ¿no? Porque siempre hay esos niveles, ¿no? Dentro de la cultura japonesa. Entonces, yo pienso que aquí el señor del tren, cuando hacía reverencia, tanto al entrar como al salir, y que lo hacen en todos los trenes, ¿no? En el tren bala, en los trenes normales, para entrar al vagón, hace el saludo como pidiendo permiso que voy a entrar a su lugar, a su espacio, porque es su espacio del cliente, no es mi espacio de trabajador. Entonces yo voy a incumbir en tu espacio, entonces es como pedir permiso, ¿no? Y al salir es como decir muchas gracias, me retiro, ¿no? O sea, tiene todo Ok, ok, esto ok, significado ok. profundo. O sea, es un significado profundo que entonces, a final de cuentas, sí recae en bueno, una estructura cultural Sí, relacionada sí, sí. con Con el esto. shintoísmo, ¿no? Con el ser reverente a una persona que de alguna manera tienes que respetar, porque gracias a ella hay algo, ¿no? Hay vida, hay esta relación, tienes trabajo y lo respetas, ¿no? El cliente, ¿no? Como en ese sentido de, tú decías, ¿no? Es casi como visto como un dios, ¿no? Sí, Que sí. tiene mucho que ver con la visión shintoísta, ¿no? Ah, sí, Donde claro. es panteísmo, ¿no? Sí, sí. Donde el panteísmo, bueno, es un reflejo de que Dios está en todo, ¿no? Y desde esa perspectiva tienes que tratar bien a los demás,
incluso no solo los demás, la misma naturaleza, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, es una visión muy integral de la realidad que a mí me parece sumamente interesante. Porque yo vengo a Japón, veo la estructura que hay a nivel sociedad, una sociedad sumamente ordenada. O sea, me atrevería a decir que el japonés en ciertos aspectos hasta parece una máquina, donde ya sabe qué es lo que sigue, ya sabe dónde se tiene que formar, ya sabe cómo tiene que pagar. O sea, son sistemas sociales tan perfectos que ni te imaginas, ¿no? O sea, yo en la vida me imaginé cómo es que esta sociedad está organizada, perfectamente organizada, ¿no? Sin exagerar. Es que también al japonés lo que le interesa mucho es el orden, ¿no? La armonía, que es muy de la cultura asiática, ¿no? O sea, viene desde China, Corea sobre todo, ¿no? Con el yin-yang también, la armonía entre, ¿no? Y aquí en Japón, o sea, guardar el orden es lo más importante. Entonces, para poder guardar ese orden social, cada uno tiene que realizar su actividad, lo que le corresponde. No tienes que tú sobrepasarte de lo que te corresponde a ti a lo que le corresponde al otro, ¿no? Porque entonces ya mermas el orden y entonces empieza a haber guerra cuando no hay orden, ¿no? Entonces el japonés, para evitar, y sobre todo pues la experiencia que tiene de guerra, Sí. yo creo, pero bueno, ese sentido de orden y sobre todo de armonía, o sea, es una armonía que sí, para muchos de nosotros de la cultura, digamos, occidental, pues choca con nuestro sistema, ¿no? Porque la individualidad cuenta mucho en nuestro sistema occidental. En cambio, en Asia, el que todos nos ayudemos, el que todos se respeten, el que todos tengamos ese cuidado del otro. Lo decías ahorita, por ejemplo, no solamente el respeto a los demás, sino a la naturaleza. Y es que sí, en un país que se vive o que se profesa una religión shintoísta, donde todo tiene divinidad, entonces, por eso las plantas no la puedes agarrar y destruir nada más así. No puedes apachurrar un zancudito, no puedes golpear un perro, un animal. Ahorita por los derechos de los animales como que se ha implementado en todo el mundo, ¿no? Pero en Japón no es por los derechos a los animales, sino es por la visión que tienen ellos del cosmos, de la naturaleza, del universo, ¿no? Es un poquito más, digamos, más profunda que solamente pensar en que tienen derecho los animales o no. Sí, eso es sumamente interesante, unido también a la naturaleza que hay aquí, ¿no? Los hermosos panoramas naturales que hay. Vas en el tren, ¿no? Y alcanzas a ver unos panoramas hermosos de las montañas, los pinos, ¿no? La manera en la que las nubes caen en la montaña, hijo, eso es maravilloso. Y también a mí me llamó mucho la atención también las casas, tienen un estilo muy peculiar, pero a mí me parece un estilo muy padre. La manera en la que caen las tejas, es una teja ya como que especial de ellos, no la cambian, todas las casas tienen la misma teja. Así es. O sea, van respetando ya un estilo también y hace que los pueblos de Japón se vean pues bellísimos. Yo estoy fascinado con las vistas que hay aquí en Japón. Sí, yo creo que has logrado visualizar cómo tiene mucho bosque y en medio del bosque tiene muchas casas también, pero respetan el contorno, o sea, no tienen una tala, digamos así, fuera de orden, porque talan y plantan, ¿no? O sea, no dejan que se vaya destruyendo. Ciertamente va bajando, como todo, porque la población a veces va creciendo, entonces van talando más espacios, ¿no? Deforestando más espacios, pero siempre tratan de tener eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte del orden de la misma naturaleza, o sea, lo que mencionas de las tejas también, y sí es una teja que normal, o sea, las casas antiguas todas la tienen, es en la misma forma, el mismo color, grisecito. Ahorita últimamente ya empiezan a poner también un poco de azul, algunos otros colores, pero no colores que resalten tanto y que salgan del orden visual, ¿no? Porque para el japonés el orden visual, la armonía visual importa mucho, ¿no? Incluso en la misma comida. Sí, aunque esté muy sabroso, pero si no se ve bonito, no le va a saber bueno. ¿No? Okay. Porque todo entra, lo visual cuenta mucho. Todo entra por los ojos. Sí. Primero se saborea por los ojos. Sí, y también estos templos, no sé si la palabra correcta sea templo, pues estos templos shintoístas, que también son increíbles. Tuvimos la oportunidad de visitar este templo, se me olvidó el nombre, de las 10,000 puertas. Sí. Todas las puertas rojas. Y bueno, hay demasiados turistas. Nunca imaginé que Japón fuera tan visitado. Pero ese templo también majestuoso. Y bueno, todo está ordenado conforme a la deidad que descansa ahí.
que si mal no recuerdo platicábamos acerca de la deidad de la prosperidad. Sí, de la prosperidad y la cosecha de guaras que... ¿Cuál es el nombre de ese templo? Inari Taisha Jinja. Sí, sí, sí. Que es la deidad de la prosperidad prosperidad y la agricultura. Sí, sí. Sí, sí. De hecho, si recuerdas, en la entrada estaban dos, le llaman okami, que son dos zorros ahí, con unas puntas de arroz en la boca, ¿no? A la pura entrada. Bueno, después de la entrada grande del tori, que te da la bienvenida y pasas, antes de entrar ya a lo que es el lugar sagrado donde está la divinidad, estaban ellos dos ahí, ¿no? Para dar la bienvenida. Y pues sí, va mucha gente y sobre todo hay muchas ofrendas de los que se dedican a eso, porque pues van a pedir a la divinidad que tengan una buena cosecha. Y pues al ser un templo que representa a todos los templos pequeños que puede haber en otros lugares del país con ese mismo Dios de la prosperidad, pero ahí es el centro. Okay, es como la catedral, digamos, de ese, sí. ¿no? Del shintoísmo. Del sintoísmo, pero de esa deidad de la prosperidad, ¿no? Porque los que son los grandes templos del sintoísmo, pues está uno en Tokio y otro está por aquí cerca, que está a hora y media, ¿no? Que se llama Ise, que también sería muy interesante visitarlos algún día. Ok. Este número tan grande, esta oleada de turistas que hoy se ve en Japón, es normal, o sea, todos los años ha habido la misma cantidad de turistas. Digo, porque también en México, yo tengo algunos amigos por ahí que están como muy entusiasmados con la cultura japonesa y veo que han viajado a Japón y veo que hasta se ponen kimonos. Sí. Y como que hay una cuestión fascinante en la cultura japonesa que ha llamado a todo este tipo de gente a tener una experiencia aquí en Japón. Y no es ni... ayer precisamente nos encontrábamos un grupo de mexicanos, ¿te acuerdas? Que iban caminando también hacia ese templo. Yo no sé en qué descanse, pero me llama la atención. ¿Siempre cada año se ve lo mismo? ¿O tú que ya has estado algunos años aquí, sí hay una tendencia en estos últimos tiempos a venir a Japón? Bueno, fíjate que primero puedo decir que como tengo apenas 4 años en esta zona de Japón, que está cerca de Osaka, Kioto, Nara, que son la zona más importante turística de aquí, de lo que le llaman el Kansai, no tengo una relación así antigua y ahorita para comparar si hay más ahorita o no, en ese sentido en esta zona, porque pues estuve trabajando en la zona norte, pero pues también estuve 6 años en Tokio y a veces venía aquí a Kioto. Yo pienso que últimamente ha habido más bien un boom sobre Japón. Yo lo siento que ha crecido el número de turistas últimamente y lo he escuchado de otros padres Misiones de Guadalupe que han estado mucho más tiempo que yo aquí en esta zona, ¿no? Dice, no, es que ahorita es inmenso, dice, hasta se siente uno que como que nos sentimos invadidos. Digo, porque ya los padres tienen como 30 años de estar por acá, ¿no? Dicen, y yo creo que sí, últimamente ha habido mucho boom. También, pues cuenta mucho el tipo de cambio, la moneda. Sí, oye, ahorita me he dado cuenta que hay cosas muy baratas aquí. En Japón, yo no sé la cuestión del hospedaje, ¿no? Porque bueno, vine a casa MG a hospedarme estos días, pero la comida en realidad, algunos productos, y por ejemplo ahorita que estoy en Indonesia, bueno, es un país musulmán, la parte donde estoy, ni pensar en comprar, por ejemplo, una botella de vino. Uh-huh. No hay. Y si hay, la encuentras en tiendas de extranjeros y es carísima. Pero aquí, cuando fuimos a una tienda, me puse a checar. Y los precios de una botella de vino están súper baratos y lo comparo incluso con los precios del vino tinto en México. Eso solo por darte un ejemplo, ¿no? No solamente vino tinto, en cuestión de otros productos también como electrónicos. Chequé algunos precios de algunos electrónicos y súper baratos y los comparaba con los precios incluso de México. O sea, eso a mí también me impactó. Aparentemente yo tenía la idea de que Japón es un país caro porque es primer mundo. Te imaginas que los servicios han de ser muy caros. Y no digo que no, a lo mejor habrá algunas cosas que sí han de ser muy caras. Pero en cuanto a productos, me pareció sumamente interesante eso. Sí, de hecho, cuando estuve en Roma, por ejemplo, y ver los precios de cómo era en Roma y comparándolos con Japón, encontraba más barato Japón. Incluso en la comida, o sea, tienes mucho más variedad de comida, muchas opciones muy económicas. Incluso en el mismo hospedaje, aunque tú no, yo pienso que no has tenido la experiencia pues de quedarte en un hotel y eso por acá, pero puedes encontrar lugares hasta de $30 la noche, los famosos hoteles cápsula, ¿no?
o los hostels que son los hostales, pero no los hostels, los hostales que tienen pues que son más comunitarios, precios muy económicos, ¿verdad? Pero incluso en un hotel puedes encontrar hasta de $40 y muy bien, tu cama, tu televisión, internet, servicios. Japón, buscando, tiene muchas opciones, es lo que tiene. Puedes encontrar precios muy caros también, ¿no? Sí, sí, como todo. Sí. Sí, sí. Bueno, pues ya hablamos un poco acerca de la situación actual de Japón, del shintoísmo, que bueno, yo sí creo que es la religión que más se ve impregnada en la cultura, o que es como, sí, de alguna manera la que te da más pistas para encontrar ciertos elementos culturales, ¿no?, correlacionados con la religión. Ahora bien, en torno a esta relación entre el cristianismo, ¿no?, venir a una cultura como lo es Japón, por lo menos existe el estigma de que es una cultura muy tradicional y muy religiosa, y una cultura un tanto estricta, salirse de sus parámetros, salirse de ciertas líneas o perspectivas que ellos ya se apropiaron, como que abrirse a lo nuevo, es sumamente complicado. Hay una película que vi hace algunos años cuando estaba estudiando teología, no sé si la recuerdes, Silencio, Sí, sí, cómo no. de unos misioneros que vienen a Japón. Y como hay los dos, bueno, un anciano, ¿no?, uno que ya es más grande, que ya se había convertido al shintoísmo o al budismo, no recuerdo exactamente, y llega este joven, ¿no?, un padre joven, ¿no?, con mucho ímpetu, que quiere comerse el mundo, ¿no?, que quiere hacer y domar y dragones y leones, ¿no?, como luego dicen, ¿no?, domar leones y dragones. Y que venía con un ímpetu misionero súper fuerte, pero que al final del día la cultura lo arrastra y se da cuenta que, pues bueno, no puede convertir japoneses al cristianismo, sino que los japoneses lo convirtieron a él. Sí, perdón que te interrumpa, es una película muy impresionante, sobre todo porque muestra mucho de la realidad que se vivió en aquel tiempo, ¿no? O sea, y cómo la presión social, sobre todo de aquel tiempo, que pues, eran los primeros evangelizadores, ¿no? Japón estuvo cerrado al mundo occidente por mucho tiempo también, ¿no? Entonces llegar con una mentalidad nueva, ¿no?, a una religión que ya tiene mucho más antigua que el cristianismo, ¿no? Entonces ellos, y al ser de una estructura, te digo, de clases, emperador, guerreros, samuráis, trabajadores, servidumbre, ver que alguien entre es como un invasor, ¿no? No solamente por la cuestión de la religión, sino alguien que viene de fuera es como un invasor. Entonces ellos tardan tiempo en poder analizarte y ver si de verdad es bueno o no para ellos, ¿no? Y recuerdo que en la película, sobre todo el sacerdote que dejó, que después se casó con una señora japonesa, porque le hacían la presión diciendo, ¿cómo vas a salvar más gente? Le decían, siguiendo predicando y rezando, nosotros vamos a seguir matando mientras tú sigas eso. Claro, los mártires japoneses. Dice, pero si tú dejas de hacer eso y te haces como nosotros, vamos a dejar de matarlos. Entonces, ¿qué vale más la pena? Entonces él, por eso entraron en ese conflicto, ¿no? Y entró en ese conflicto y dijo, creo que se salvarán más si me convierto, si yo dejo mi religión. Sí, sí. Y entonces eso chocó mucho para como dices, a los sacerdotes nuevos que vinieron, porque ellos querían encontrarse con su maestro, porque habían escuchado como que estaba queriendo dejar el ministerio, ¿no? Entonces vinieron ellos como que a salvarlo a él. Pero pues bueno, después se dieron cuenta que pues bueno, no podrían hacer más allá de la decisión que él había tomado, que ciertamente el pueblo estaba expresando esa película lo que sucedió con las primeras persecuciones aquí en Japón. Hubo muchos japoneses que para salvar a sus familias prefirieron negar su fe y hacer el famoso fumie, que era la imagen de la Virgen que la ponían en el suelo y la tenían que pisar. Sí. Y con eso ya los dejaban, ¿no? Pero ellos en su corazón seguían y a escondidas siguieron rezando, celebrando, ¿no? Y la otra tendencia fue de los que, no, yo sí soy cristiano y no importa si que sufre el sacrificio, pero yo sé que eso es un martirio que Dios lo verá con buenos ojos, ¿no? Entonces son las dos tendencias. Yo pienso que en todos lados, aquí fue muy, muy drástica, muy dura, ¿no? Las 2-3 persecuciones religiosas que hubo. Pero nos deja ver eso, cómo es el japonés, o sea, tiene sus visiones. Yo vivo mi fe de una manera pública y vivo mi fe de una manera muy privada, ¿no? Entonces, bueno, ahí solamente Dios hay que dejarlo el que juzgue, ¿no?
Sí, que es al final de cuentas el que hace la labor misionera. Y bueno, hablando de eso, aunado un poco a eso, hoy en día, ¿cuántos católicos hay en Japón? Más o menos una cifra, un porcentaje. El porcentaje que se mide ahorita más o menos es el 0.3% de católicos. Junto con cristianos de otras denominaciones se estima más o menos el 1%. Pero si se cuenta también a muchos católicos no japoneses, migrantes que se encuentran aquí en Japón y que no están registrados en los libros de la iglesia, ¿no? De las parroquias, porque pues ellos vienen aquí, ya estuvieron bautizados o allá cada quien en sus países, participan en las eucaristías, en las misas, en las actividades de las diferentes parroquias, pero no están propiamente registrados. Entonces se estima que otro 0.3%, 0.5%, si no es que más, de migrantes católicos hay en Japón. Entonces estamos hablando, yo creo que junto con todo este bagaje de cristianos, protestantes y católicos registrados en Japón, como los que no están registrados, no llegamos todavía ni siquiera al 2%, si estamos pasando el 1%. Sí, bueno, como ya comentábamos, es una cultura un poco pues complicada, ¿no? Entenderla, me imagino que te ha llevado tiempo. Y hablábamos de los mártires, ¿no? En este contexto de la película, en el contexto pues de la historia de Japón. ¿Hay algún santuario dedicado a los mártires aquí en Japón? Pues hay varios, pero el que está dedicado a los 26 mártires de Nagasaki, donde está San Felipe de Jesús, es propiamente en Nagasaki. Ahí donde fueron martirizados. Se los llevan desde aquí, Sí. desde aquí de Kioto, se los llevan caminando. Imagínate, para llegar en febrero. Entonces los hacen caminar durante todo el invierno. Porque no son 5 o 10 kilómetros, son más de 1000 kilómetros. Se fueron. Y entonces ahí en Nagasaki los martirizan, y está ahí una iglesia dedicada propiamente a San Felipe de Jesús. Oh, qué interesante. Está dedicada a San Felipe de Jesús, y a un lado de donde está la iglesia, a San Felipe de Jesús, está el monumento a los 26 mártires de Nagasaki, ¿no? Que está dedicado el monumento a todos ellos. Es muy interesante. El primer misionero, bueno, del que se tiene relatos, del que se tiene la memoria histórica que tenemos hasta hoy, ¿no? De los misioneros en Japón, ha sido San Francisco Javier. San Francisco Javier, sí, que estuvo por India, y luego de ahí él tenía deseos de ¿Murió aquí? llegar a China. No se fue de aquí. Estuvo solamente 3 años y sale de aquí. Ya no alcanza a llegar a China tampoco, muere en el camino. Pero llegó por ahí se dice que en el 1549, llega aquí a Japón. Y a pesar de que fueron 3 años, solamente pues pocos años, y que no aprendió prácticamente el japonés, pero tú sabes que bueno, siempre traducciones o ahí, Sí. pues llegaban a bautizar un gran número de gente, de personas en su tiempo. Impacta eso hasta cierto punto. Cuando se habla del cristianismo y esta relación con el shintoísmo, a mí me llama mucho la atención, porque a lo mejor el cristiano japonés, el católico japonés, no el migrante, como ya mencionas que hay un cierto número de migrantes, el converso, ¿no?, japonés al catolicismo. Uh-huh. Bueno, nosotros hablamos en términos misionológicos, teológicos, hablamos de un sincretismo que se suele dar cuando una persona conversa de una cultura distinta al catolicismo a una persona que le hacía totalmente extraña o ajena a esta religión. Se convierte desde una cultura diferente y se alcanzan a ver ciertos elementos de la cultura. Podríamos decir que hasta cierto punto el católico japonés guarda aún ciertos elementos del shintoísmo cuando tú hablas con ellos, cuando platicas con ellos. Porque hay quienes creen que incluso no es una religión, ¿no? Pero sí es considerada una religión. Se considera incluso hasta un estilo de vida en algunos aspectos. Pero ¿cómo se da esta situación? ¿Tú alcanzas a notar en ellos algunos elementos sincréticos o algunos elementos de esa religión todavía a los conversos al catolicismo? Bueno, aquí lo que hay que primero así como que poner en claro es que no solamente el sintoísmo es la religión que practican los japoneses, ¿no? Porque el sintoísmo es la religión oficial que nace aquí mismo en Japón,
antes, mucho más antes que el cristianismo, ¿no? Y que pues tiene toda una tradición y es ese panteísmo en donde hay muchos dioses. Ahí creo que ayer platicábamos, tiene más de, ya no quiero equivocarme, pero más de 8 millones de dioses, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Pero, ya en el año 670, en el año 700 de nuestra era, llega el budismo de la India, que después corre para Sri Lanka y luego se sube hacia China y a través de Corea llega a Japón el budismo. Y se establece también como si fuera una religión oficial aquí mismo. Era el budismo. Y después con el tiempo se va a ir transformando pues en varios estilos de budismo aquí en Japón. Pero en general los japoneses practican las dos religiones, el sintoísmo y el budismo. Ok, ¿no? Eso es sumamente importante, tomarlo en cuenta. O sea, ya desde el inicio ellos practican dos religiones. Okay. Y no les causa ningún conflicto practicar las dos. Aunque sí, como decías, o sea, el budismo, más se toma como si fuera un movimiento filosófico, una manera de ser, que no es en sí una religión. Pero ya con el tiempo el budismo, o sea, ya tiene ciertos rituales, ciertos ritos, ¿no? Tiene sus celebradores, los monjes no solamente se dedican a la meditación, sino también se dedican a hacer ciertas celebraciones, ¿no? Y sobre todo, aquí en Japón se dice que nacen shintoístas, crecen como cristianos y mueren como budistas. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Cuéntanos ese dicho, ¿en qué consiste? Porque, por ejemplo, en la etapa del inicio, o sea, toda religión tiene sus rituales para cada etapa de la vida, todas. Entonces, cuando nace, ¿no?, una persona, ¿no?, entonces hay que hacer un ritual, ¿no?, de purificación, de santificación, de consagración, digámoslo así. Eso se hace dentro del shintoísmo. En todas. Bueno, pero aquí en Japón, pues en el sintoísmo. Sí, sí. Ahí voy por ahí. Por eso es que el sintoísmo, luego cristianismo y luego en el budismo termina la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sintoísmo hay rituales para cuando nacen y luego después cuando cumplen 3 años, 5 años y 7 años hay que llevarlos al templo a que se les haga una oración. Y luego ya después de esa etapa, cuando están en la escuela, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, sobre todo para las secundarias preparatorias, cuando van a presentar un examen para pasar a la siguiente etapa, van a los templos sintoístas a hacer una petición, la escriben en una tablita, en un papelito, la cuelgan ahí para pedir para pasar, ¿no? O entrar a la universidad, etc. Pero ya después de eso viene, pues, los que se llegan a casar, ¿no? Que se quieren casar. Y aunque no lo hacen en la Iglesia Católica, que algunos sí lo hacen, pero se llegan a convertir, pero hay aquí lugares como si fuera una iglesia y hacen el rito del matrimonio al estilo de la Iglesia Católica. Okay. Y tienen a gente que se viste de sacerdote o pastor, o contratan o piden a un pastor protestante, o a veces hasta algún sacerdote, que vaya a hacer la celebración solamente del rito del matrimonio, ¿no? Okay. Y se visten de blanco y traje. Y cuando son el funeral, siempre es en el rito budista. Okay. Entonces es muy interesante, ¿no? Ciertamente esto no sucede con los cristianos convertidos, pero sí ellos ya en su infancia, si son convertidos adultos, en su infancia ya experimentaron esos ritos iniciales del sintoísmo y luego, pues bueno, ya llegó un tiempo en que se hicieron católicos, pero si su familia no eran conversos y murieron, en casa tienen siempre el altar a los ancestros, que es un altar budista con la foto del papá o solamente el nombre del papá o la mamá o el abuelo y le ofrece sus ritos, ¿no? Una veladora. Claro, ya cuando se convierten tratan de que todos esos rituales que tenían del budismo ahora los hacen con oraciones católicas, un Padre Nuestro, una de María, le hablan a Dios Padre, ¿no? A Jesucristo, ¿no? Pero el altarcito pues es más o menos similar al que tienen los budistas, ¿no? Le ofrecen incienso, tiene una vela, agua, sal, arroz. Sí, sí. Hey. Okay. Entonces sí, en algún sentido se vive digamos, un sincretismo, como lo tenemos en México, ¿no? Sí, claro. La menor duda. Por eso me llama la atención que
bueno, hay este tipo de expresiones religiosas en el día a día de la persona japonesa, ¿no? De la gente de aquí. Y que yo digo, bueno, de alguna manera cuando se dialoga o se pretende, ¿no?, una práctica cristiana, pues yo creo que hay elementos, ¿no?, sincréticos como lo hay en México incluso o en muchos países, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y siguiendo esta dinámica religiosa que hay en Japón, ¿te ha tocado estar en momentos de diálogo con esas religiones? ¿Cómo se maneja el diálogo interreligioso aquí? De parte de... ¿perteneces tú a la diócesis Kioto. de Kioto? ¿La diócesis de Kioto tiene alguna, pues, ¿cómo llamarlo? ¿Alguna comisión de diálogo interreligioso? ¿Para eso se dialoga con estas personas? ¿O podríamos hablar de un diálogo en el día a día simplemente? ¿Cómo se maneja esta situación en un país donde, pues, el cristianismo es minoría? Sí. Sí, todas las diócesis y los obispos y la conferencia de obispos de aquí de Japón siempre ha tenido ese cuidado de guardar la relación con las demás religiones, y siempre hay una comisión de diálogo interreligioso a diferentes niveles, ¿no? Perdón, no podría decir exactamente más cuántas veces se reúnen, cómo es exactamente. Pero existe. Pero existe y hay mucho respeto entre las religiones. O sea, en general, en Japón hay mucho respeto, tanto nosotros hacia ellos como ellos también respetan mucho al cristianismo. Tanto fue que ahora con lo del cónclave y eso, hombre, hasta las noticias de Japón estaban llenas sí, de... estaban ahí. Sí, estaban al día. La gente se sorprendía, incluso los católicos de aquí de mi parroquia me decían, es que están transmitiendo muchas noticias ahorita con lo del cónclave y están a la expectativa, dice, incluso la misma sociedad japonesa, a ver quién va a quedar. Pero fíjate que hablando, por ejemplo, dentro de los misioneros de Guadalupe que estamos aquí, yo pienso que cada uno desde su... pues de su manera personal de llevar el diálogo, o también desde su posibilidad, lleva cada uno diálogo con estas religiones a diferentes niveles. Uno de los que está como, digamos, más constantemente y tiene varios amigos así, monjes budistas, por ejemplo, el padre de la Rosa, ¿no? Y se ha metido mucho, él sobre todo se dedica mucho a la meditación zen cristiana. Y entonces, por él yo he conocido, por ejemplo, algunos monjes, monjes budistas. También, por ejemplo, el padre Jorge, que a pesar que tiene pocos años de ordenado, y ahí en la parroquia donde está, ya anteriormente el padre Toño, que era el párroco de esa parroquia, pertenecía al grupo de diálogo interreligioso de la ciudad, y ahora el padre Jorge participa también en esas reuniones. Okay. Yo no directamente, de aquí en la parroquia hay un feligrés que cuando yo no puedo ir, él es el que participa en esas reuniones. Ciertamente, cuando estuve en la diócesis de Sendai, viviendo en una pequeña población de 25,000 habitantes, Shiroishi se llama, en el estado de Mie, al sur de Miyagi-Ken, perdón. Pues ahí tuve la oportunidad de conocer a algunos, incluso todavía nos consideramos, pues no amigos porque no llegamos a una amistad, pero sí muy conocidos, del sacerdote shintoísta de ahí de la ciudad, con el que pues me ayudó un poco también para mi tesis, hablando con él sobre el shintoísmo. Monjes budistas conocí en Sendai, todavía tengo comunicación con ellos. Cuando fui enviado a Roma a estudiar, ellos fueron los primeros que me hicieron la fiesta de despedida. En un restaurante me invitaron, fuimos, oye, queremos hacerte una cena, porque te vas a ir, pero esperemos que regreses. Entonces, a ese nivel, ¿no? O sea, y siempre que nos juntábamos, que no era muy seguido, unas 2 veces al año, tenían mucho interés de conocer el cristianismo, los mismos monjes budistas, ¿no? Entonces hay cierto diálogo, no muy teológico, digamos, más bien diálogo vamos a trabajar por el bien, la paz, los derechos humanos, tolerancia. Ya. Ok, entiendo. Sí, eso creo que es muy interesante saberlo, que en Japón las religiones pues trabajan en conjunto, hay un buen diálogo, no hay violencia entre las religiones, se aceptan mutuamente. Y bueno, eso es creo que algo muy valioso que existe aquí en Japón. Los valores se ponen en conjunto, ¿no? Para el bien de la persona. Eso es muy positivo. Y bueno, como desenlace ya, así para cerrar, quisiera que nos hablaras un poco de tu trabajo pastoral ahora. Ya mencionaste que fuiste a Roma, estudiaste misionología en Roma un tiempo, regresas y cuando regresas a Japón, ¿no?, después de tus estudios,
empiezas a trabajar aquí en esta comunidad de Navari, se llama. Navari, sí. Se llama el pueblo Navari. Pueblo ciudad. Parece ciudad muy moderno, un pueblo muy moderno, diría yo, como lo es en su mayoría Japón. Y tienes comunidades también de habla hispana, a la comunidad brasileña. Cuéntanos un poco acerca de tu pastoral. A mí me parece un movimiento que se da, misionero aquí, que se da muy interesante, porque si bien manejas comunidad, bueno, tienes que trabajar con la comunidad japonesa. Así es. Y ya ahorita nos cuentas más o menos cuántos fieles tienes, cuáles son las actividades que desarrollas con ellos. Pero también tienes una comunidad hispana y brasileña que son muy dinámicas, a lo que me alcanzo a percatar, o lo que alcancé a percatar, son muy dinámicas y que se trabaja en conjunto con la comunidad japonesa. Sí, sí. Que yo creo que no todas las parroquias en donde estamos los MG se tiene un reto como este. No sé si puedas hablarnos un poco acerca de eso. Sí, fíjate, tengo... Pues precisamente el 17 de julio voy a cumplir exactamente 4 años de que llegué a estas 2 parroquias que atiendo ahorita, que es la parroquia de Navari, donde aquí estamos, y la de Iga Bueno, que está aquí a 18 kilómetros de distancia. Y sobre todo en la parroquia de Iga Bueno, que es la ciudad de Iga, la zona de Iga, donde está Bueno. Hay mucho migrante, bastantes personas que vienen de Brasil, que son de Brasil, Perú. Hay muchos filipinos, vietnamitas, entre otros, ¿no? Son las 4 comunidades de migrantes que más tengo ahí en la parroquia de Iga Bueno. Y pues con ellos trato junto con los japoneses, de llevar la pastoral. Y sí, como los brasileños, pues es el grupo de brasileños católicos siempre ha sido muy fervorosos, ¿verdad? Entonces, con ellos tengo 3 misas en portugués al mes, ¿no? Y aparte, pues tengo la misa en español una vez al mes, tengo también una misa en inglés, y aparte todas las misas en japonés de cada semana, y los miércoles allá en aquella parroquia. Entonces, pues con ellos he tratado de tratar de integrarlos a toda la comunidad parroquial, o sea, todos los migrantes junto con los japoneses, a formar una sola comunidad, que es un reto muy grande. Lo interesante de esta parroquia es que, bueno, cuando yo llegué ya había una cierta pastoral aquí en esa comunidad, y también otra cosa interesante es que como hay mucho migrante y relativamente joven, también hay muchos niños jóvenes. Entonces, a diferencia de las otras parroquias que estuve anteriormente en la parte del noreste del país, aquí hay más movimiento, digámoslo así. Tengo más actividades, que vienen retiros para los niños, adolescentes, jóvenes, el retiro de Adviento, retiro de Cuaresma, que el campamento de verano, que las reuniones mensuales del grupo de adolescentes. Y luego, después de estar ahí en ese ambiente, tratando ya de trabajar junto con ellos, me di cuenta que aquí en la parroquia donde estoy en Navari, que prácticamente era puros japoneses al inicio, solamente había misas en japonés. Una religiosa que esporádicamente venía a atender a algunos filipinos que estaban aquí en la zona, me dice: oiga, padre, pues vamos a empezar con una misa en inglés, ¿no? A ver si hay Y iniciamos con la misa en inglés una vez al mes aquí, y pues salieron los filipinos. La primera misa que tuvimos fueron 70, y pues... para ser japonés es un número grande. No, qué padre. Y bueno, yo pienso que como estas comunidades cada vez se ven más, ¿no? Las parroquias de Japón se ven enriquecidas con la presencia de migrantes. Tanto el padre Emilio, Felipe trabajan también con migrantes, el padre Toño también tiene muchos migrantes. Aquí Jorge Montero prácticamente con japoneses. En el norte, pues sí, un poco de migrantes, pero más japoneses, ¿no? Yo creo que esta zona es donde hay un poquito más de pastoral. Bueno, pues yo pienso que todos estos migrantes, como lo son los filipinos, los brasileños, la comunidad de peruanos, ¿no? O de hispanos, pues vienen de alguna manera a ser también agentes de evangelización aquí. Ellos que vienen de países pues, muy católicos, cristianos, yo creo que vienen a reforzar la evangelización. O desde esa perspectiva, yo lo veo a la luz, ¿no? A la luz de Dios, ¿no? Lo veo como agentes de evangelización también, que vienen a reforzar la evangelización, porque si de por sí tu estadía aquí, a lo que alcanzo a ver en estos días, pues no es tan sencilla. O sea, vives solo en una casa, la soledad pues a veces es compleja, en un mundo totalmente distinto, que bueno, ya tienes muchos años aquí, que a lo mejor ya no te es tan ajeno, a lo mejor ya lo sientes como tu casa.
pero donde imaginarte una convivencia con puros japoneses, digo que no puede ser posible. Con Dios todo es posible, y sin duda alguna pues hay padres que se enfrentan a esa realidad. A lo mejor en tu experiencia pasada así fue, pero ellos verlos como un refuerzo ante la luz de Dios, yo creo que es sumamente valioso. Sí, fíjate que anteriormente trabajé más con puras comunidades japonesas, incluso cuando estaba en Shiroishi, era una parroquia muy pequeña, o sea, los domingos tenía 10, 15 gentes, bueno, tenía varias comunidades también, pero mi convivencia fue prácticamente con japoneses, y ahí pues me motivó más bien como que a tratar de meterme más a la cultura japonesa y a convivir con ellos, y gracias a Dios pudimos tener una bonita amistad, ¿no? Pero claro, aquí estando con muchos hermanos migrantes y sobre todo que hablamos español, o bueno, el portugués ahí más o menos le vamos haciendo un poquito, se siente uno mucho más cercano, más acogido, sí. Te sientes más relajado, entonces, pero también como que más exigente, porque ellos dicen, no, pues hablas bien español, portugués, oye padre, necesitamos una plática, necesitamos una catequesis, entonces también te exige mucha presencia, ¿no? Pero es muy bonito, y eso te ayuda pues a de alguna manera a llevar la soledad, el estar solo. A veces como que dices, ya mejor quiero estar solo en casa, ya mejor. Ya te acostumbras. Pero sí, bueno, todo se va completando ahí, ¿no? ¿Por qué es que hay tanto? ¿De qué manera es que los migrantes han podido venir acá? O sea, ¿tienen alguna especie de visa? ¿O por qué es que hay tantos brasileños? Porque específicamente brasileños creo que es la comunidad más grande, creo. Sí, más que los peruanos y que los filipinos. ¿Por qué es que ellos pueden venir acá? O sea, ¿Brasil tiene alguna especie de convenio o qué es lo que hay ahí en el fondo? Bueno, has de recordar que muchos migrantes japoneses migraron hacia Latinoamérica después de la guerra, entonces los países que los acogieron, bueno, o algunos de los países que más los acogieron fue Brasil y Perú. Entonces, los descendientes de estos japoneses hasta la tercera generación pueden obtener visa permanente para Japón, ¿no? Entonces, eso les ayuda a ellos, aunque dicen, no, pues es que está muy lejos, ¿no? Pero Japón después de ahorita, sobre todo con el índice de natalidad que ha bajado bastante y todo, pues necesita mano de obra. Entonces las fábricas van y consiguen trabajadores. ¿Y dónde los iban a conseguir más fácil? Pues con gente que pudiera arreglar visas más rápidamente, ¿no? Y entonces con todos sus descendientes, ¿no? Entonces por eso, y sobre todo esta zona, ¿no? Desde Shizuoka, Nagoya, Mie, Osaka, está lleno de muchas fábricas también y muchos trabajadores pues de estos países, ¿no? Sí. Están por acá, y por eso yo creo que hay mucho brasileño, mucho peruano, porque es fácil de conseguir las visas. Y filipinos por la cercanía, ¿no? Muchas compañías japonesas también están en Filipinas, y entonces traen trabajadores de allá que ya tienen en fábricas allá, se los traen para acá, y otros los capacitan aquí y los llevan otra vez para allá. Sí, ok, gracias por compartir eso. Y bueno, ya nada más como para terminar y cerrar, porque ya la plática estuvo buena, duramos un buen rato ya platicando. ¿Cuántos misioneros de Guadalupe hay actualmente en Japón? ¿Se trabaja en la misma diócesis? ¿Se trabaja en diversas diócesis? ¿Estamos diversificados? ¿Cómo está el asunto? Porque, por ejemplo, ahora en mi experiencia en Indonesia, que es una manera de vivir diferente en cuanto comunitariamente hablando, ¿no? La iglesia también tiene una organización un poquito distinta allá. Sí. Como que no se entiende la cuestión de la vivencia, no se entiende que un sacerdote lleva solo. Por lo menos en la diócesis donde yo estoy trabajando ahorita en Indonesia, que es en la diócesis de Malang, no se entiende un sacerdote viviendo solo. También por el contexto musulmán que hay, ¿no? Pero aquí, pues es totalmente normal ver que un sacerdote lleva solo. Y por eso pregunto, ¿no? De ahí viene mi curiosidad. ¿Cómo se diversifica aquí el misionero de Guadalupe? Hay padres pues por todo Japón, pero ¿cuántos son? ¿Cómo están trabajando? Híjole, pues no somos ni tantos, pero sí somos 9 ahorita, 9 aquí en Japón. Está el padre Rafa, que está estudiando en Roma, que también pertenece a la misión de Japón, seríamos 10. Están ahorita 3 en la diócesis de Sendai, que es en el noreste del país. Están 2 en Tokio y estamos 4 aquí en la diócesis de Kioto. Allá en la diócesis de Sendai pues se encuentran en las parroquias haciendo su trabajo, su labor. En Tokio están el padre Antonio, que está en una parroquia, pero está el padre Marco Antonio Martínez, que está de director espiritual en el Seminario Nacional de Japón, ¿no? Él está colaborando ahí, ya creo, no me equivoco, su 4º año.
Y los otros 4 estamos aquí en parroquias. El padre Felipe, Emilio, Jorge y yo estamos aquí en parroquias. Entonces, estamos inicialmente, Misiones de Guadalupe, hace 70 años, pues inició en la diócesis de Sendai, ¿no? Con 3 sacerdotes allá en Aisehuacamatsu. Y con el tiempo, pues se fue diversificando. Hace 25 años se abrió la casa de Tokio, la casa de la misión. Y ya desde entonces, pues ahí estamos. Y aquí Kioto, pues mucho más antes, ya más de 40 años también acá en la diócesis de Kioto, ¿no? Y pues bueno, prácticamente estamos en parroquias. ¿Por qué? Porque también hay poco clero diocesano. Y después de la guerra se hicieron muchísimas parroquias en todas las diócesis. Entonces ahorita, claro, son parroquias pequeñas, ¿verdad? Si las comparamos con las parroquias de México. Entonces los obispos nos piden pues ayudarles en su trabajo atendiendo a las parroquias, las comunidades parroquiales, y desde ahí pues realizar la misión evangelizadora, ¿no? Sí. No, bueno, pues muchas gracias por compartir la experiencia de MG como instituto aquí, ¿no? Muy diversificada y trabajando en diferentes diócesis, ¿no? Pues bueno, la plática fue muy interesante, te agradezco mucho, ya duró un poquito, después hacemos una parte 2, ¿no? Hay mucho que platicar de Japón, demasiado que platicar, la historia de Japón también es fascinante, los estragos de la Segunda Guerra Mundial que hubo aquí, ya que nos comentabas la cuestión de los migrantes, las bombas que hubo en Japón, ¿no? Los terremotos que ha habido, o sea, son temas sumamente apasionantes que yo creo que tú nos puedes hablar un poco de eso, que has vivido, pues no toda la historia de Japón, pero que has estado presente en Japón, que has escuchado acerca de esa historia, que has estado en contacto con gente que ha vivido esos momentos, o padres incluso, ¿no? El padre David, nuestro superior ahora en Indonesia, el buen David, él alguna vez también me comentó que tuvo que apoyar en un terremoto, un tiempo después de un terremoto estuvo apoyando, sus experiencias en la nieve también me las ha comentado, que incluso hay gente que muere, ¿no? En tiempos de nieve aquí por la complicación del clima, o sea, Japón tenemos para hablar horas y me parece un tema sumamente apasionante. Te agradezco mucho tu tiempo para compartir con la gente, para compartir con los que nos escuchan, con los padrinos, con las madrinas y a todos aquellos que les apasiona la historia misionera. Pues te agradecería si cerramos este momento de diálogo con una oración, puede ser en japonés, y terminamos con este podcast por el día de hoy. Muchas gracias, Padre José Alfredo, el Pato. El Pato. Bueno, sí. No, pues antes de terminar, pues muchas gracias, Héctor, por la invitación. Yo pienso que siempre es importante compartir la experiencia misionera. Siempre lo hemos hecho de alguna manera a través de la revista Almas, o de algunas otras entrevistas o algo ahí en internet, ¿no? Pero aprovecho también para agradecer al instituto que me envió a Japón, ¿no? Misiones de Guadalupe, y sobre todo a todos nuestros padrinos y madrinas que, pues si no fuera por su apoyo, yo creo que las misiones que tenemos no se podrían haber realizado, ¿no? Que Dios los siga bendiciendo mucho, que los siga acompañando en sus necesidades. Gracias. Y agradecer pues de corazón todo esto. Y pues vamos a darle gracias a Dios y terminamos con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teniendo presente al pueblo japonés, rezo al Padre nuestro. Tenni orareru watashi tachi no chichi o mina ga seito saremasu you ni, mikuni ga kimasu you ni, mikokoro ga tenni okunawareru tori, ichi ni mo okunawaremasu you ni, watashi tachi no higoto no kate o kyou mo o atae kudasai, watashi tachi no tsumi o yurushi kudasai, watashi tachi mo hito o yurushimasu, watashi tachi o yuwaku ni ochirasezu, aku kara o sukui kudasai. Amen. Chichi to koto sere no mina ni yotte. Amen.